Dios les bendiga grandemente. Vamos a hablar hoy de un tema que se llama ¿cómo se engendra el pecado? Y para esto vamos a ir al capítulo 1 de Santiago. Capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 15, dice la palabra del Señor. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Concupiscencia, el deseo. Todo empieza por un deseo, ¿cierto? Cuando tú vas a cometer un pecado, hay veces nosotros creemos que pensamos y cometimos ese pecado, pero resulta que nosotros ya hemos concebido, ya hemos engendrado en nosotros, hemos alimentado ese deseo y por consiguiente pues vamos a dar a luz un pecado y hay veces inconscientemente lo hemos venido haciendo. ¿Cómo lo hacemos? Con la información que nosotros estamos permitiendo que permee nuestra mente, nuestros corazones. Sí, ahorita hay muchas cosas en las redes sociales y que nos alimentan en nuestro entorno social. Digamos, hay mucha información que nos puede edificar, pero mucha información que desedifica al espíritu, ¿sí? Y que puede alimentar constantemente ese deseo pecaminoso de nuestra carne. Y esto nos va a llevar a la muerte espiritual, ¿cierto? E inclusive muchas veces también muerte física, porque hay pecados que cometemos y nos pueden provocar muerte física. Pero aquí lo más importante es que nosotros estemos pendientes de lo que es la muerte espiritual, nuestra vida eterna, ¿cierto? Lo que Jesucristo nos ofrece es algo muy hermoso y es vida eterna, es la salvación de nuestras almas. Entonces, todo empieza por un deseo. Voy a poner una analogía para que me puedan comprender mejor este tema, porque este tema es muy realmente brutal. O sea, si nosotros podemos entender cómo es que el enemigo empieza a obrar en nosotros, entonces vamos a poder contrarrestar todos estos ataques del enemigo. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento, revelación, que nos ayude a mirar con los ojos del Espíritu, a escuchar con los oídos espirituales para que podamos entender cómo es realmente el mundo espiritual, ¿sí? Porque no es lo que ven estos ojos de la carne. Literalmente está habiendo una batalla constante en el mundo espiritual por tu alma y por mi alma. Entonces, una mujer en embarazo primero hay un deseo de tener un hijo, ¿cierto? Y se implanta luego una semilla, y esa semilla se junta con el óvulo y empieza a haber un crecimiento dentro del vientre de esta mujer, ¿cierto? Todo el alimento que la mujer consuma va a ir llevarle nutrientes y le va a llevar beneficio a ese embrión que va a ir empezando a evolucionar en su vientre, hasta que por fin, a los 9 meses, da a luz un bebé. Esto pasa con el pecado. Primero se engendra esa semilla, ese deseo, y luego nosotros hay veces hasta inconscientemente vamos alimentando ese deseo con la información que escuchamos, lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, con las personas que nos estamos rodeando y lo que estamos leyendo. Todas estas cositas hacen que nosotros vayamos alimentando ese embrión del pecado y cuando ya está suficientemente alimentado, damos a luz ese pecado que nos lleva a la muerte espiritual. Entonces, así es como trabaja el enemigo. Santiago 4:17 dice la palabra del Señor. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros ya sabemos cómo es que cuando empezamos a tener un deseo pecaminoso ya sabemos que es algo que va en contra de los lineamientos y estatutos de Dios, porque Dios nos creó con algo maravilloso y es nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos dice, esto no está bien hecho. Sin embargo, nosotros lo seguimos alimentando hasta que provocamos o, digamos, damos a luz ese pecado, o sea, vamos y lo cometemos, lo llevamos a la acción. Entonces, pero miren, noten algo que siempre, siempre primero el pecado es concebido mediante un deseo y luego se va desarrollando. Por eso es importante nosotros escoger con qué estamos alimentando nuestra mente, nuestros corazones, el espíritu.
¿Cómo estamos alimentando nuestras vidas? ¿Qué estamos permitiendo que veamos? ¿Qué estamos escuchando? Permitiendo que nuestros oídos escuchen. ¿Con quién nos estamos relacionando? Y qué estamos leyendo. ¿Listo? Ojo con eso. Esto es importante. Romanos 6:23. Vamos a Romanos 6:23. Dice la palabra del Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que nosotros, la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Ese va a ser el resultado. Y eso era lo que les leía ahorita a principios, al inicio de este espacio, y es Santiago 1:15, donde habla sobre el desarrollo del pecado y que luego nos lleva a la muerte eterna. Listo, entonces miren que en la palabra de Dios se nos advierte, y no solamente se nos advierte, sino que se nos da las herramientas para que podamos contrarrestar esto. Solo que hay veces nos hacemos los de la vista gorda y no nos informamos, no leemos lo que nos edifica, no miramos lo que nos edifica y no nos rodeamos de las personas que nos enseñen la palabra que nos va a edificar y que nos va a dar las herramientas para que podamos contrarrestar las acechanzas del enemigo. Recuerden que Jesucristo mismo fue atacado por Satanás en el desierto, ¿sí? ¿Y Jesús con qué fue que peleó? Con la palabra de Dios. Siempre le decía a Satanás, escrito está, escrito está, escrito está, ¿cierto? Quiere decir que Dios nos estaba enseñando que esta es nuestra herramienta, la palabra del Señor. Entonces por eso es importante que nos metamos en ella, que pidamos sabiduría, entendimiento, revelación a Jesús para que nos apasionemos por la lectura de la palabra de Dios, ¿sí? Si nosotros empezamos a hacer esto, entonces vamos a evitar muchísimos, digamos, distracciones y vamos a evitar caer en el pecado, ¿sí? Porque vamos a ir un paso adelante, porque se nos está dando la herramienta para que lo hagamos, ¿ok? Entonces es importante que podamos entender esto. ¿Cómo se engendra el pecado? Recuerde que así se llama el espacio. Hoy vamos a leer en primera de Juan 3:4. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, dice la palabra de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál es la ley de Jesucristo? ¿Sí? Los estatutos, lo que Él proclama en su palabra, que nosotros debemos cumplir como hijos de Él, como su creación. Nosotros debemos caminar en obediencia a sus estatutos. Si lo hacemos contrario a eso, pues vamos en contra de su ley, en contra de lo que Él ya tiene establecido. Gálatas 5:1 dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El pecado nos esclaviza. Dios nos hizo libres, Él nos creó libres y Él nos quiere libres. Eso es lo que Él constantemente nos está repitiendo en su palabra, ¿sí? Que nosotros somos libres por su gracia, por su bondad, por su misericordia hacia nosotros. Él nos creó para que fuéramos libres, pero nosotros empezamos a adoptar el pecado y ahí empezamos a engendrar ese pecado. Y ahí es donde nosotros nos volvemos esclavos. Y eso es lo que Él nos está diciendo, que no quiere que seamos más esclavos porque tenemos la oportunidad de ser libres por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio que Él ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Somos libres, ¿cierto? Entonces tenemos que adoptar esta palabra, pero también tenemos que poner de nuestra parte. O sea, nosotros se nos están dando las herramientas para que podamos entender y podamos comprender cómo es que el enemigo trabaja en nosotros para que empecemos a concebir, empecemos a engendrar el pecado y empecemos a alimentar el pecado. Entonces pongamos cuidado con lo que estamos escuchando, vuelvo y repito.
de las personas que nos estamos rodeando, de lo que estamos viendo en la televisión, en las redes sociales, en los computadores, en las tablets, en los celulares, la información que estemos leyendo, los libros que estemos leyendo, ¿sí? Entonces hay que poner cuidado con dicha información, que esa información no esté alimentando nuestro deseo pecaminoso, sino nuestro deseo de seguir a Jesucristo, de caminar en obediencia. Gálatas 5:1 dice la palabra de Dios: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Efesios 2:10, vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escuchen. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de carne, en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso era lo que nosotros éramos, o lo que nosotros somos cuando estamos en pecado. Pero hay una esperanza aquí mismo que Jesucristo nos dice en su palabra. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo nosotros somos redimidos de ese pecado, ¿sí? De lo que nos lleva a la muerte eterna. Tenemos la oportunidad de ir a sus brazos con un corazón contrito y humillado, y que seamos perdonados, empecemos una vida nueva, y que por su sangre nosotros seamos limpiados y empecemos a caminar en obediencia a Él. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas a su nombre. La palabra de Dios es supremamente clara, solo que a veces nosotros no queremos es escuchar o aceptar y entender que lo único que Cristo quiere hacer y cuando toca a tu puerta es salvar tu vida. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley de Dios, la rebelión contra Él, la desobediencia. Eso es lo que es el pecado, la violación de sus normas, de sus estatutos, de sus mandamientos. Queremos hacer lo que nosotros queremos, ¿sí? No importa si vamos pasando sobre lo establecido por Dios. O sea, nos llenamos de ego, somos soberbios. Entonces, no alimentemos eso, chicos. Empecemos a ser sumisos, a ser obedientes a su palabra, porque todo Él lo hace para nuestro bien, ¿cierto? Él es un caballero de todas formas y te dice a ti, bueno hijo, camino es por acá, pero tú dices, no, me parece que es por aquí. Y entonces Él te dice, listo hijo, bien pueda, tranquilo, ve por donde tú crees que es, pero después no te puedes venir a quejar, porque todas las decisiones tienen consecuencias, ¿cierto? Y Jesucristo es un caballero y Él no te va a obligar, te va a dar los lineamientos, pero si tú no quieres por ahí, pues te vas a estrellar. Pero la buena noticia también es que Jesucristo va a estar ahí con los brazos abiertos para que cuando te estrelles, vayas y digas, Padre, he pecado contra ti. Padre, perdóname por mi soberbia. Y Jesucristo te va a recibir porque su misericordia y su amor es tremendo. Entonces, Tito 1:15. Pero lo ideal es que nosotros no tengamos que llevar de la ruma, digámoslo así,
porque no necesitamos llevar de la RUMI para poder entender, porque la palabra es el manual y nos está diciendo, si nosotros podemos caminar conforme a sus estatutos, pues vamos a andar en una vida plena de la mano de Jesucristo, ¿sí? Entonces no nos dejemos engañar del enemigo, para que no tengamos que vivir esos momentos tan duros, tan difíciles. Primera Tito, capítulo 1, versículo 15, dice la palabra del Señor. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Gloria al Señor. Primera de Corintios 6:19. Dice la palabra del Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No podemos ignorar esto, chicos. Sabemos que nosotros fuimos creados por Dios, ¿sí? Y que a Él le debemos la reverencia. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Creador. Entonces ahora no podemos venir a nosotros creernos más, y que eso fue lo que hizo Satanás, ¿cierto? Sabiendo que Él mismo fue creado por Jesucristo mismo, por Dios mismo. Entonces nosotros no podemos entrar en ese juego de el enemigo y alimentar eso de nosotros querer ser, hay veces hasta más que Dios, porque creemos que tenemos la razón en todo, y no, nosotros no tenemos nada la razón. Hasta que podamos entender esto, cuando nosotros podamos entender esto, no vamos a sufrir tanto en este mundo cuando empecemos a caminar, porque vamos a ir caminando en obediencia a los estatutos de Jesucristo, a sus mandamientos, para lo que fuimos creados, ¿sí? Entonces, vamos a leer en Efesios 4:17 para que vayamos terminando. Efesios 4:17 dice la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sí? O sea, nosotros somos de Él, nosotros le pertenecemos a Él. Grábense bien esto. Nosotros le pertenecemos a Él, somos de Él, Él es nuestro creador, ¿sí? Él es nuestro dueño. Entonces, nosotros debemos rendir culto es a Él, reverencia a Él. Toda la gloria, la honra es para Él, el honor es para Él. Por eso debemos cuidar nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestro espíritu, con lo que nosotros permitimos entrar en Él. Cuidemos eso, que todo lo que entre en nosotros sea para edificación, para edificar al espíritu, para que nos acerquemos cada día más a Él. Esto pues digo, dice la palabra de Dios, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, que no entremos en eso, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer en avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. Gloria al Señor Jesús. Entonces, escrito está. Escrito está. Vayamos a la palabra, edifiquémonos en la palabra, tengamos discernimiento, tengamos control de lo que nosotros permitimos que entre en nuestra mente, en nuestros corazones, que es lo que alimenta ese deseo y engendra el pecado en nosotros y luego lo da a luz y nos lleva a la muerte espiritual. Ya sabemos cómo funciona, pongámoslo en práctica. Pongámoslo en práctica y compartamos esto con otras personas para que puedan también entender cómo es que el enemigo trabaja y cómo nosotros podemos contrarrestar esto, porque tenemos la herramienta. Dios nos dio la herramienta. Utilicemos esta herramienta y aprovechémosla para que nos edifiquemos los unos a los otros. Dios los bendiga grandemente. Toda la gloria, la honra, la alabanza y el honor sean para nuestro Dios, Señor Jesucristo, que puso este mensaje para nosotros. Edifiquémonos en él, compartámoslo y pongámoslo en práctica. Dios los bendiga.